Hola Scorpio, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Scorpio, este espacio fue creado pensando en ti. Esta semana, Scorpio, vamos a estar hablando sobre la economía y las finanzas. Vamos a ver cómo se está comportando esas finanzas en los matrimonios, en las personas comprometidas. Vamos a ver, Scorpio, cómo están tus finanzas para este fin de mes, inicio de septiembre. Vamos a ver cómo están las cosas. Bueno, noticias. Escorpio, una gran cantidad de Escorpio está recibiendo noticias de situaciones que ya venía trabajando. Buenas noticias, por supuesto. Hay un grupo de Escorpio que tomó la decisión de lanzarse al vacío, de hacer negociaciones, y estas negociaciones esta semana pues dan fruto. Esta semana muchos Escorpios van a recibir buenas noticias, analizaron bien la situación y estas situaciones van a florecer. Qué bueno, porque quizás venías atravesando un poquito de situaciones engorrosas, pero esta semana se presenta bastante bien. Esta semana hay oportunidades, esta semana hay cierres de negocios, de cosas que ya habías tratado, y otros pues tienen su entrada de dinero que la estaban esperando unos pagos. Esta semana esos pagos van a llegar. Ahí el Escorpio, bueno, ya sabemos que este es un mes que está finalizando, están finalizando las vacaciones, comienzan para muchos, comienzan las clases, los compromisos, y Escorpio se está viendo en un auge muy bueno económicamente. Está subiendo mucho la energía económica, y eso es bueno para un gran grupo. Hay otro grupo pues que, como siempre, ¿no? Habemos que estamos en alto, otros estamos bajos, pero este grupo que pensó que también no estaba funcionando del todo la situación y que no iba a llegar a sus metas, pues esta semana recibes buenas noticias con respecto a eso. En general, el Escorpio está recibiendo muy buenas noticias con respecto a la economía. Hay negociaciones que se están firmando. El que está trabajando en bienes raíces, hay propuestas que ya están cerrándose también. Esta semana va a haber mucha noticia sobre eso, mucha noticia de buenas ventas. Claro, al empezar ya el trabajo, porque muchos estaban de vacaciones, muchos estaban en relax, pero ya cuando comienzan, el trabajo comienza en forma, ya estar en sus empleos, en sus oficinas, pues ya hay más movimiento. Entonces este movimiento se está viendo bastante fructífero para Escorpio esta semana. Esta semana vas a tener entrada de dinero, y esto va a fluir muy bien, porque esto te va a dar la oportunidad de tener nuevas negociaciones. Claro, el Escorpio que quizás hay un grupito allí que quizás las firmas no estuvieron bien, que ahora quieren huir y tal, pero cálmate, Escorpio, que como la vibración está alta, vas a encontrar solución para ese pequeño problemita que se te presentó allí, porque cual está la vibración del dinero en alto, pues entonces todos los Escorpios la absorben de alguna manera. Por supuesto, tienes que tener pensamientos favorables hacia ti, ideas buenas hacia ti, para que esta vibración, pues por supuesto, te alcance en una abundancia favorable y no desfavorable. Es decir, que si algún negocio por allí no te salió bien, o tuviste un pequeño problema en el trabajo, pues las cosas se van a solucionar. Acuérdate que te gusta tener el control, ¿verdad? Pero a veces las cosas se salen de control y nuevamente vuelven a su caos. Entonces, un poquito de conversación, de ponernos de acuerdo, las cosas se solucionan. Recuerda, Escorpio, que tienes una familia que depende de ti, una familia que está
se siente bien si tú te sientes bien. Entonces vamos a trabajar por esas finanzas, que esas finanzas están subiendo bastante esta semana. Recuerda, Escorpio, que esta es una lectura general. Si te gustó la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario favorable. Y si deseas una consulta privada, agenda una cita en aguasdesabiduría.com y el enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Vamos a ver cómo están esos escorpios solteros, solteras. Vamos a ver cómo está fluyendo esta energía en ellos. Bueno, muchos escorpios solteros esta semana concluyen ya su soltería y deciden contraer matrimonio. Qué bueno, porque como les está fluyendo mucho la situación en vacaciones, decidieron que las cosas ya tienen que tomar otro camino. Qué bueno, porque muchos escorpios también están esperando hijos, y en este auge que hay en las finanzas, que están fluyendo muy bien esta semana, pues se están viendo también reflejadas en las parejas. Hay bastante equilibrio en el escorpio soltero. Está entrando en una etapa de meditación, está entrando en una etapa de introspección, de revisión, está conociéndose más a sí mismo. Y esto es bueno porque esto se ve reflejado en tu finanza. Entonces, esta energía que ahorita está vibrando tan alto, que es la energía del dinero, ya sabemos que la energía del dinero es una vibración alta, pues te estás uniendo a ello con las meditaciones. Qué bueno, porque así va a seguir fluyendo las ideas, van a seguir fluyendo las negociaciones, y el que estaba buscando empleo y pensó que no iba a encontrar, pues esta semana esto ya concluye. Consigues el empleo, quizás no el empleo soñado, pero sí un empleo que te va a dar pie a comenzar una nueva etapa en tu vida. El que está recién graduándose, pues también va a entrar en una etapa nueva, y también va la gran mayoría de estos escorpios que se está recién graduando, pues también va a tener empleo. Por supuesto, hay un grupo que va a tener que irse del país, o van a contratarlo de otros estados. O sea, van a tener movimiento estos escorpios solteros, van a tener movimiento precisamente por el trabajo, pero esto, bueno, es para comenzar a afianzar tus finanzas y tu economía, que fluya y aumente. Entonces, de esto se trata es de crecer como persona, de crecer como trabajador, de crecer como profesional, y que las finanzas, por supuesto, se vean favorecidas en ese entorno. Entonces, muchos de los escorpios que se graduó, que tenía la preocupación por empleo, bueno, esta semana van a recibir muchos de ellos noticias con respecto a esto. En términos generales, el escorpio, bien sea casado o el escorpio soltero, pues está recibiendo entrada de dinero, está recibiendo muy buenas noticias, está recibiendo, hay bastante movimiento con respecto al trabajo, y es bueno, Escorpio es un signo bastante ocupado y preocupado por sus finanzas. Le gusta tener el control de su dinero, le gusta tener sus ahorros, le gusta tener sus cuentas al día. Entonces, esta energía que se está moviendo esta semana es muy buena, porque así te das cuenta que sí, que las cosas están fluyendo. Algunos vienen de vacaciones y bueno, se encuentran con estas buenas sorpresas, y esto es bueno para todos los escorpianos y las escorpianas que están en ese equilibrio económico, que sus finanzas están aumentando. Qué bueno que todo esto está sucediendo. Hay trabajos, el escorpio que estaba un poquito decaído por alguna situación de enfermedad y pensó que lo iban a despedir, porque, bueno, a muchos les sucede eso, que hay personas que se enferman y bueno, lamentablemente tienen que dejar el trabajo, pues van a tener esa comprensión de su jefe y no los van a despedir, van a continuar en el trabajo. Y aquel que lamentablemente tuvo que salir de su empleo por X o por Y, pues va a encontrar un nuevo empleo. Hay bastante movimiento, muy buena energía
esta semana para Escorpio con respecto a las finanzas y la economía. Entonces, este vuelo hay que aprovecharlo, esta ola alta hay que aprovecharla para esta entrada de dinero. Bueno, ya eres un signo ahorrador, eso no tengo que recalcártelo, te gusta mantener tus ahorros, te gusta mantener tu equilibrio en el dinero, entonces esta semana que comienza este auge, pues lo vas a aprovechar y espero que se mantenga por siempre y que cada vez que las cosas bajen un poco, te acuerdes que la vibración del dinero es una vibración alta y hay que mantenerse allí sí o sí. Bueno, Escorpio, deseando que todas las cosas salgan como tú deseas, porque ya están saliendo, te deseo mucho éxito.